va a recibir sanidad. Que hay un pueblo que vino creyéndole a Dios. Diga conmigo, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Vamos, grítelo, yo le creo a Dios en esta noche. Le creemos a Dios por milagros, le creemos a Dios por señales, le creemos a Dios. La Biblia dice que para el que, aleluya, para el que cree, todas las cosas comienzan a ser posibles. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias colectivamente en esta hermosa noche. Gracias por permitirnos llegar, Señor. Gracias por este gran privilegio de estar en tu casa, Señor. Nos reunimos en esta noche los santos, Señor. Nos reunimos tus hijos, la iglesia, aleluya, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, a honrarte, Señor, a seguir diciendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el grande, el poderoso, Padre, que tú debes recibir toda nuestra adoración en esta noche, Padre. Pero también de igual manera trae con bien todavía aquellos que vienen en camino, Señor. Los que no han llegado, tráeles con bien, Padre, con completa seguridad en ti, Señor. Líbralos de todo accidente, líbralos de incidentes, Padre. Que ellos puedan llegar a tu casa en esta noche y juntamente con nosotros, Padre eterno, honrarte, aleluya, y bendecir tu nombre. Vamos, alguien que diga gloria a Dios, bendiga el nombre del Señor en esta noche. Padre, estamos muy agradecidos y te damos las gracias anticipadamente porque sabemos, Señor, que algo grande ya tú has comenzado a hacer en nuestra vida, Señor. Que no importa las situaciones difíciles, tú has estado a nuestro lado, tú has permanecido a nuestro lado, Señor. Tú nos has dado fuerza, tú nos has dado fortaleza, Señor. La diestra de tu justicia nos ha ayudado, Padre. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por tu presencia en esta noche. Declaramos, Padre, todo lo que hacemos en esta noche va a ser para honrar tu nombre. Toda oración, toda intercesión, toda adoración, toda palabra, Señor, recíbela como una ofrenda, Padre. Una ofrenda que suba hasta tu trono como olor fragante, Padre. Agrádate esta noche de lo que estamos haciendo, Padre, y de lo que haremos en los próximos minutos, Señor. El que vino a buscar un milagro, concédeselo, Señor. Peticiones son contestadas de tu parte, Señor. Se manifiesta tu gloria, aleluya, tu gloria, se manifiesta tu bendición, Señor. Nosotros estamos disponibles para que ocurra lo que ocurrió en algún momento. Viento recio del norte, del sur, del este y el oeste. Nosotros estamos disponibles, Señor, para con nuestra fe alcanzar, Señor, los milagros que tú nos has prometido. Aunque no veamos, aunque no sintamos, Señor, nosotros sabemos que lo que tú dijiste es suficiente para esperar, Padre. Gracias, porque hay un pueblo que hoy afirmamos. Un pueblo que hoy reafirmamos, Señor. Aleluya. Que tu palabra dice, Dios, que confiemos en ti y que tú vas a hacer, Padre, en el tiempo correspondiente. Y te damos honra, Padre, te damos honra. Te damos honra en esta noche. Te pido que a través de esta transmisión, Padre, alguien en su casa, alguien en un hospital, alguien que necesite de ti, Señor, esta palabra. Y lo que vamos a hacer, haya revelación de tu Hijo Jesucristo, Dios. Que ahí en el cuarto, en la habitación, Dios, en el lugar donde esté, ahí junto, Señor, con esa dama llorando por sus hijos, por ese matrimonio que ya no saben qué hacer, Dios, por esa situación complicada de salud, por ese diagnóstico, Señor, que recibieron en los días pasados. Que haya una revelación de tu Hijo Jesucristo, Dios. Le reveles en esta hora, Dios, y que ellos puedan comenzar a creer en el Dios eterno, en el Dios poderoso, en el Dios que transforma, aleluya, que transiciona, que levanta, Señor. Aquel que la ciencia dijo que no pueden hacer nada más por él o por ella. Declaramos una palabra de sanidad a la distancia, Señor, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, Señor. Nosotros seguimos creyendo que tú eres el Dios, que todo lo puedes hacer posible, Señor. Gracias porque se levanta una generación que te cree por encima de cualquier circunstancia. Gracias, Padre, porque se levanta una generación que te adora aun cuando te espera. Te adora, Señor. Y te decimos como te dijo el salmista: no voy a desmayar porque yo sé que veré la bondad de Jehová
aquí en la tierra de los vivientes. Gracias, Padre, por este pueblo que te vino a honrar hoy. Gracias por este pueblo que te da hoy la prioridad. Gracias por este pueblo, Dios, que entendió que este es el lugar de encuentro contigo. Gracias, gracias. Alguien diga gracias, Dios, gracias. Gracias porque nos libraste de temores, Dios. Gracias porque no temeremos al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Gracias, Señor, porque todavía aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú sigues siendo Jehová mi pastor y nada nos faltará. Padre, gracias. Recibe la adoración de tu pueblo, recibe la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Habrá alguien que diga amén conmigo en esta noche. Encuentro calma en la oración, encuentro paz, orar a Dios, refresca el alma, hablar con Dios, me da solas. Hablar con Dios, el privilegio, abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios yo necesito. Me das las ganas de vivir la vida en Él. Tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios cuando lo crees. Y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios. Hablar con Dios yo necesito. Me das las ganas de vivir la vida en Él. Tiene sentido, pues
nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó, mi Salvador, me perdonó, mi Salvador, Él me perdonó, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Aleluya. Ahí decía grande nuestro Dios. ¿Alguien lo cree conmigo? Ahí decía, y usted y yo decíamos y repetíamos, grande nuestro Dios. Dile que está a tu lado, grande nuestro Dios. Nunca se nos puede olvidar, hermano. No importa lo que usted y yo estemos atravesando, cuán grande es nuestro Dios. Es un Dios poderoso. Es un Dios que no ha perdido ninguna batalla. Por eso hay que exclamarlo, declararlo. Aún en tu peor temporada, bueno, si existe alguna peor temporada o tu tiempo difícil, de repente tú tienes que exclamar y que todo el entorno sepa el Dios que tú le sirves, el Dios grande. Diga, grande es mi Dios. Gloria a Dios. Y es por eso que los lunes nos reunimos, los miércoles en nuestras experiencias de adoración, nuestra celebración, los viernes la generación Antorcha y todos los domingos como ayer, que fue un tiempo poderoso de celebración, siempre declarando no un Dios pequeño, sino un Dios grande al cual le servimos, que aún siendo grande, Él dio su vida, gloria a Dios, entregó su Hijo, su unigénito, para que nosotros en Él recibiéramos todo lo que necesitamos. Dice la Biblia, tú tienes con Cristo todo lo que necesitas para vivir feliz. ¿Alguien lo cree conmigo en esta hora? Yo quiero que la pastora Zulema pueda orar en esta noche por supuesto por nuestros apóstoles, y aprovecho para excusar a nuestro apóstol Wanda Rolón. Están también asuntos importantes esta noche y estamos aquí cubriendo su vida, igual que el apóstol Pablo, para que Dios siga dando fuerza y siga. Celebramos 22 años en este lugar, serán 20, 30 y 40 más años más en el nombre del Señor, muchos más en el nombre de Jesús. Así que le voy a pedir a la pastora Zulema que ore, cubra a nuestros apóstoles, los pastores de la casa y los pastores bajo cobertura, en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor Edgardo. Vamos a ponernos en el poder del acuerdo y ahí su corazón con mi corazón. Y les hablo del corazón porque cuando el pastor Edgardo me solicitó orar por los pastores de la casa, los pastores de la casa, los apóstoles y los pastores de cobertura, también voy a extender esa oración junto con ustedes a todos los pastores de mi tierra. Les voy a explicar por qué. Durante todos estos tiempos, Puerto Rico y el mundo ha pasado situaciones difíciles. Entonces las estadísticas dicen que los pastores también tienen agotamiento espiritual, agotamiento emocional, fatiga física. Ellos son los llamados por Dios a velar por nuestras almas, a orar y a pararse en la brecha por cada uno de nosotros, a impulsarnos en la fe, y están todo el tiempo dando. Y muy pocas veces, además de recibir, yo sé que reciben directamente del Señor ese refrigerio, ese bálsamo, esa nueva fuerza. Pero recuerden que es importante orar por las personas que Dios pone sobre nosotros como nuestros guías espirituales, para que todos tengamos éxito, pero sobre todo para que el reino de Dios se pueda expandir. Entonces a veces cuando oramos por nuestras necesidades, y eso está bien, yo no te estoy diciendo que no, pero se nos olvida en ocasiones pedirle al Señor por aquellas personas que cuidan de nuestras vidas también en el plano espiritual, porque el cielo y la tierra son paralelos, y todo lo que nuestros padres espirituales hagan pidiéndole a Dios, nosotros vamos a estar bien.
Es inevitable que en el día de ayer, cuando nuestros apóstoles hablaban de los 22 años que nuestra casa precisamente se celebran hoy, 25 de julio, además de celebrar eso, también usted y yo y todos los que habitamos aquí celebramos el 25 de julio, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero se celebra en el espíritu 22 años de nuestro nuevo templo. Esto es un sueño que Dios puso en el corazón de nuestros apóstoles. Así que vamos a orar. Únase su fe con mi fe, su esperanza con mi esperanza. Y en el nombre de Jesús, Padre, clamamos a ti en esta hora por cada uno de los pastores de esta tierra, Señor, por cada uno de los pastores que se conecta a través de las redes sociales, de la televisión, a través de la radio, Señor, porque quiere escuchar tu voz, porque tal vez a lo mejor quiere tirar en este momento la toalla, porque en este momento quiere rendirse, pero en este momento a través de las ondas televisivas, a través de las ondas de el internet recibe nueva fuerza, porque hay un pueblo parado en la brecha, orando por los pastores de mi tierra, orando por los apóstoles, por los profetas, por los evangelistas, por los maestros de Puerto Rico. Padre, te damos gracias porque tú los mantienes en salud. Gracias, Padre, porque están esculpidos en la palma de tu mano. Gracias, Padre, porque tú le provees en esta hora, mi Dios, cada una de sus necesidades físicas, espirituales y emocionales en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque en el poder del acuerdo y en el nombre de Jesús te pedimos, Dios del cielo, que en este momento esa aflicción que puede sentir cualquier pastor que nos puede estar viendo, o que al alcance de nuestra voz, al alcance de nuestra voz, que le enviamos con una palabra de Dios, ahora mismo reciben sanidad, reciben liberación en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú los fortaleces, porque el que empezó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, porque esa buena obra, Señor, el que le empieza la termina, porque tú, mi Dios del cielo, no abandonas las obras de tus manos, y al que tú llamas, tú respaldas, y al que tú llamas, tú respaldas. Ahora mismo, Señor, que cada uno de esos pastores puedan sentir el respaldo tuyo, el respaldo del cielo, que cobre nuevas fuerzas para que puedan seguir avanzando, para seguir expandiendo tu reino, llevando tu palabra, Señor. Padre, en esta hora te pedimos por los apóstoles de esta casa, apóstoles de naciones, apóstoles de naciones, apóstoles que van a seguir construyendo, que se van a seguir multiplicando, que son prolíferos y flamantes, porque son prolíferos y flamantes. Gracias, Padre, porque tú renuevas su fuerza. Gracias, Señor, porque tú los mantienes sanos para tu gloria y para tu honra, porque tú le sigues dando sueños al apóstol Pablo, porque seguirá construyendo, porque seguirá extendiendo su casa, porque seguirá extendiendo, y tú, Señor, le vas a suplir del norte, del sur, del este y del oeste, y él no se preocupará por nada, sino que descansará plenamente en ti. Gracias, Señor, porque tú pasas bálsamo a nuestros apóstoles, Padre. Padre, te pedimos en esta hora por los pastores Edgardo y Victoria, por la pastora Elizabeth, por los pastores Alfredo y Lianabel, por los pastores Ramón y Delia, por los pastores Junior y Mildred, por los pastores Rafael y Dorlín, por los pastores José y Zulema. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, que cada uno de ellos se pueda, Señor, hacer el querer como el hacer por tu buena voluntad, que cada uno de ellos que fue llamado cumpla
bendición de tu casa, Señor. Gracias, Padre del cielo, porque si alguno de los que he nombrado tiene falta de algún bien, tú suples, Señor. Porque como dice en tu palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera nuestra alma. Gracias, Señor. Porque así como prospera la alma de nuestros apóstoles, así de la misma manera prospera el alma de todo su equipazo. Porque es un equipazo que llevará legado. Es un equipazo que irá detrás de ellos, levantando sus manos, Señor. No permitas, Padre, que nos dañemos. En el nombre y por la sangre de Jesús. Y todos los que conmigo están en acuerdo dicen amén. Dígale bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Sí, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, aleluya, bienvenido, sí, Señor, a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, te sentimos, aleluya. Bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar.
bienvenido eres a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido Bienvenido eres a este lugar. Paséate por cada silla en esta hora, por cada hermano que te necesita. Bienvenido eres, Señor. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido Sí, Señor. a este lugar. bienvenido eres, Señor. Bienvenido a este lugar. Oh, rababanzo, rebeque, rebebenza, rabaya. Aleluya. Rebenzo, rebeque, rababanzo, rey. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, alza tu voz en esta hora. Dígale, bienvenido eres, bienvenido eres. Bienvenido a esta casa, bienvenido a este ministerio, bienvenido a tu vida. Dígale, bienvenido Espíritu Santo. Hay himnos y hay adoraciones. Y el ministerio, el grupo de regeneración, quizás podrá hablar más de esto, pero hay ciertos himnos, hay ciertas alabanzas que es imposible uno poder estar quieto. No hay manera de que uno no pueda levantar las manos. No hay manera de desconectarse en otro pensamiento. Es como que elevar y decir, Señor, gracias porque eres bienvenido a mi vida. Alguien diga, Espíritu Santo, Cristo, bienvenido a este ministerio, bienvenido a este culto, bienvenido a mi familia. Alguien declara en esta noche. Alguien declara en esta noche, dígaselo. Vamos, alza tu voz, vamos a adorarle de nuevo, vamos a adorarle de nuevo. Aleluya. Únete con nosotros, únete. Jesucristo. Cristo, aleluya, a este lugar. Padre. Alza tu mano ahí. Potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Alguien lo puede declarar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido Al corazón adolido, al corazón entristecido, Espíritu Santo. Oh Padre omnipotente, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido, aleluya, a este. Vamos, reciba fuerza del Espíritu. Jesucristo, Reciba el fuego del Espíritu. bienvenido Nueva fuerza. a este Se va la confusión. Se va el desánimo. Padre omnipotente, de gracia
al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche. Él recibe toda honra. Cuando decimos bienvenido, lo hacemos en conciencia Gloria a Dios. de que Él sigue ocupando el primer lugar en nuestra vida. No hay otro lugar para Él. Primero, diga, Dios es primero, Dios es primero. Lo demás tiene que hacer fila. Lo primero es Dios. Vamos, dígaselo a alguien, dile, lo primero es Dios. Dile que Dios sea lo primero en tu vida. Nunca permitas que Dios tome una segunda o tercera posición. Dios siempre sea primero. La Biblia dice, Cristo hablando, buscad primeramente. Si usted divide esa palabra, no pretendo darle un sermón de esto, pero si usted divide esa palabra primeramente, lo que está diciendo Cristo, que en tu mente lo primero sea buscar el reino de Dios, y luego todo lo demás o todas estas cosas os serán añadidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta noche el pensamiento, nada te desconecta de lo que Dios quiere hacer contigo. Que no hay otro pensamiento tuyo, sino que primeramente en tu mente está Dios. Permítele al Espíritu Santo. Dios está aquí. Yo sé que Dios está aquí. Dios ha estado en esta casa desde que se construyó y celebrábamos ayer eso. Pero yo quiero que sepas que hoy también es un día muy particular para que Dios trabaje en tu situación. Y Dios lo va a hacer de acuerdo a nuestra fe, pero también de acuerdo a cuán disponible yo esté para que Dios haga. Es posible que durante toda la semana Dios ha querido hacer algo y usted y yo como que nos pongamos un poquito como que hoy no, vamos a dejarlo para mañana. Yo quiero decirle que hoy es el día agradable. Alguien dice amén conmigo. Hoy es el día que Dios quiere culminar, que Dios quiere que le ponga fin a ese momento de angustia, que haya fin a ese momento de dolor y que comiences una temporada. Aleluya. Quiero que levante sus manos ahí en señal de victoria, en señal de que estamos profetizando un tiempo hermoso, un tiempo de celebración, un tiempo de alegría sobre esta casa, pero también que te arropa a ti, que haya un bautismo en esta noche de amor, gloria a Dios, de alegría, de celebración para ti, pero también para los tuyos. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, nuevo tiempo sobre tu vida, aleluya. Alguien lo cree conmigo. Vamos a aplaudirle al Señor esta noche. A los amigos que están y hermanos a través de Facebook Live, te invito a que nos sigas escribiendo. Muchos hermanos, muchos amigos siguen escribiendo y colocando su petición. Pero también usted puede llamar los números que están en pantalla: 787-730-5880. Hay alguien que va a recibir tu llamada, va a anotar tu nombre. Y también queremos que sepas que en esta casa, este ministerio, nuestros apóstoles, todo el equipo pastoral, todos los hijos espirituales, hay un alto nivel de la responsabilidad que tenemos de orar por ti y de orar por tu familia. Alguien lo dice amén conmigo. Es un nivel muy alto, hermanos, que tenemos de saber que hay que orar por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Quiero que nuestra hermana Nani pase por aquí y le pedí que orara por la familia, ora por los matrimonios, por los hijos, lo que Dios ponga en tu corazón. La familia está pasando por un tiempo muy difícil. Bueno, la humanidad. La Biblia dice que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero que Cristo vino a qué, vamos, alguien lo sabe, a dar vida y en abundancia. Así que, aunque la familia quizás alrededor las noticias son complicadas, difíciles, pero nosotros le servimos a un Dios que transforma familia. Habrá un representante de una familia que haya sido restaurada. Aleluya, mire esto, qué hermoso, qué hermoso. Así que nuestra hermana ora y nosotros juntos con ella por la familia en el nombre de Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, mi Dios, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia a presentar nuestras familias. Tú, Señor, constituiste las familias, Padre. Tú hiciste, Padre, que nosotros nos juntáramos, que creciéramos y nos fructificáramos. Y te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por la multiplicación, Señor. Gracias, Padre. Yo te presento en esta hora, mi Dios, a los matrimonios, a los hijos, mi Dios,
a cada familia, Señor, constituida por ti, Padre. Y en esta hora, mi Dios, mira, Padre Santo, Señor, aquellas familias, Padre, que están pasando por procesos difíciles, Señor, ya sea de enfermedad, ya sea, Padre Santo, Señor, de pérdidas. Oh, mi Dios, pero ahí tú estás. Dice tu palabra, Padre, que siempre tú nos ayudarás, siempre tú nos sustentarás. Señor, dice tu palabra, Padre, que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Que aunque con nosotros se levante guerra, nosotros podemos estar confiados en ti. Dice tu palabra, mi Dios, cuando clamamos a ti, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso clamamos a ti en esta noche, Padre, pidiéndote la bendición, pidiéndote la cobertura, Padre, que ninguna arma forjada contra la familia prospere. Oh, mi Dios, levantamos, Señor, en esta hora, Padre. Oh, mi Dios, muros y antemuros alrededor de las familias, Padre. Tú las cubres, Señor, en esta hora. Tú las cubres, Padre. Oh, mi Jesús, Señor, te damos gracias, mi Dios, porque todo lo podemos traer ante ti, mi Dios, sabiendo y confiando, Señor. Oh, mi Jesús, que tú estás con nosotros, que tú siempre estarás con nosotros, que no importa, Señor, lo que veamos, no importa, Señor, lo que se levante, Señor, confiamos en ti, porque también dice tu palabra que confiemos en ti, que no temamos, porque ¿qué nos puede hacer un simple mortal? Oh, mi Dios, nada, no nos puede hacer nada, porque tú eres el vencedor, tú eres el Dios grande. Oh, mi Dios, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y en ti, Señor, confiamos, Padre. Mira las familias, Padre, de aquellos hijos, Señor, que se han apartado de tu presencia, mi Dios. Los llamamos en esta hora, Padre. Oh, mi Jesús, confiados, mi Dios, y creyendo en tu palabra, que dice tu palabra, yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te serviremos, y nos paramos, Señor, en la brecha en esta noche, confiando en tu palabra, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Dios y que tu palabra siempre será cumplida. Siempre, 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 siempre. Oh, mi Dios, te damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cantamos, yo quiero más de ti. ¿Cuántos igual que nosotros saben? ¿Cuántos quieren más del Señor? Aleluya. Sí, Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Tu presencia. Menguar. Para que crezcas tú y cada día ser más como tú, y cada día seré más como tú, más como tú. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú y cada día ser más como tú.
corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. Sí, Señor, a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Aleluya. Aleluya. Y habitar en tu presencia. Tu presencia, Señor. Sí, Señor. Menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Cada día sé. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, a ti, a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. ¿Para qué? Para que crezcas tú. Aleluya. Qué hermoso el Señor. Qué bonita presencia del Señor. Qué bonito tiempo que estamos experimentando en esta noche. Seguimos orando. Quiero que, si usted su salud se lo permite, si está sentado, le invito a estar de pie 1 o 2 minutos. Quiero que se ubique ahí con lo más cerca que esté. Siempre digo que aunque usted viene a recibir fuerza, a orar, pero quizá el que está a su lado necesita algo más y usted lo tiene de parte de Dios. Así que ubícate 2 personas, 3 personas, lo que más cerca estén.
y declara, comienza a declarar una palabra de bendición, comienza a orar lo que el Espíritu ponga en tu corazón. Declara fuerzas nuevas, declara fortaleza. Es posible que necesita que tú ores por su familia y en el nombre de Jesús. Mire qué lindo se ve el pueblo mientras usted ahí oramos unos por los otros. Nos llama la Biblia a orar unos por los otros. También oramos por los que están ahí comunicándose a través de las redes sociales. Apóstol Wanda Rolón en Facebook. Enviamos palabras de fuerzas nuevas, palabras de fortaleza en el nombre de Jesús de Nazaret. Reclamamos el milagro que ya Cristo conquistó en la cruz del Calvario para ti, para tu familia, en el nombre de Jesús. Ahí vamos a darle una palabra de fortaleza. Ore ahí en el Espíritu, ore en el Espíritu. Algo Dios está haciendo en medio de la adoración, en medio de la oración, en medio de un pueblo que anhela la presencia de Dios, que anhela que Dios esté y permanezca en este lugar. Declaramos restauración para la familia, declaramos transformación, declaramos que no importa los síntomas de la enfermedad, por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados en el nombre de Jesús. Vamos, llámelo para aquí y la hora de Dios, el aquí y la hora del Espíritu, el aquí y la hora en el nombre de Jesús. Toda sequedad espiritual desaparece, toda confusión tiene que desaparecer ahora mismo en el nombre de Jesús. Fuerzas nuevas, fuerzas nuevas, fuerzas nuevas. Yo declaro que hay río del Espíritu, río del Espíritu, río del Espíritu sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llamamos y damos vida a aquello que no lo tiene ahora mismo. Lo que está torcido se endereza, lo que necesita sanidad ahora mismo. Vamos, declarar: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de tu paz fue sobre él, y por su llaga tú fuiste curado, tú fuiste curado. Yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús una atmósfera, una nube de su gloria que nos arrope, que nos bautice. Fluye río de vida sobre ti, agua viva sobre ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, algunos segundos más. Declare victoria, declare victoria. Yo cancelo todo pensamiento, todo lo que te tiene aguantado, todo lo que ha puesto pausa en tu vida, en el propósito de Dios. Hoy se lanza una palabra profética sobre ti, se lanza una palabra de vida. En el nombre de Jesús, ahí en tu cuarto recibe la gloria de Dios, recibe la visitación del Espíritu, recibe el fuego de Dios, corriente de río de agua viva. Vamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nube de Jehová en este lugar, desde el altar, lugar santo, lugar santísimo, los atrios. Yo envío esta palabra sobre los caminantes, sobre el ministerio Regeneración, sobre los que están en las cámaras, en audiovisual, en las consolas, en las puertas. Aleluya. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Y cuando Dios está, algo comienza a suceder, algo se transforma, se levanta lo caído en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay algo de Dios aquí, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Cambio de escenario, cambio de plataforma en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes, en el nombre del Señor de Señores. Cuando Dios está en un lugar, algo tiene que ocurrir. Algo se tiene que manifestar de Dios, algo se tiene que producir de parte de Dios, del norte, del sur, del este, del oeste. Algo comienza a pasar, algo comienza a pasar, las murallas comienzan a caerse, las murallas comienzan a caerse. Las murallas comienzan a caerse en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Dónde está esa generación profética que se para en el valle de los huesos secos y le dice a esos huesos: vivirá, vivirá, vivirá? Vamos, dile a los huesos secos: van a vivir. Se junten los tendones, se junten los huesos con los huesos, vuelvan los huesos a la distancia. Aleluya. En el nombre de Jesús, vamos, declare proféticamente vida,
vida sobre la familia, vida sobre tu ciudad, vida sobre tu comunidad, vida en tu matrimonio, vida de Dios en Puerto Rico, en Norte, Centro, Suramérica, el Caribe, Europa, Asia. Hay vida de... ¿Habrá alguien que lo crea conmigo en esta noche? Se envía una palabra de vida en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, gracias te damos esta noche, gracias. Vamos, alguien le puede aplaudir al Señor si puede ahí. Hay gente que está más livianito, gloria a Dios. Como que una carga se fue en el nombre de Jesús. Dije como que una carga se fue en el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Puede tomar asiento, vamos a orar en algunos minutos también por los enfermos, por las peticiones. Pero yo quiero tomar algunos minutos para hablar acerca de una palabra que Dios puso en nuestro corazón. Es el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Hay 2 versos ahí que quisiera considerar en solo unos minutos para depositar esta enseñanza en tu corazón y que te pueda ayudar a aportar a tu vida espiritual. El libro de Lucas, en la versión Reina Valera, capítulo 15, versos 8 y 9. A los amigos que están y hermanos a través de Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón, no se desconecte, quédese ahí un momentito. Una vez terminemos esta palabra, vamos a orar por los enfermos y vamos a declarar también sobre las peticiones. Mire, hay 2 versos aquí. Este capítulo es muy interesante. Bueno, leo estos 2 versos. Dice la Biblia, bueno, primero que nada, quien habla aquí es Jesucristo. Está dando una parábola. Y estos 2 versos, o esta parábola, que la conocemos como la parábola de la dracma perdida, se une a otras 2 parábolas que en este mismo capítulo Cristo habló. Se habla de la dracma perdida, que es la que voy a hacer referencia. Se habla la del hijo pródigo. Y también Cristo habla de la oveja perdida. Las 3 tienen que ver, entre otras cosas, con cuando algo se pierde, pero cuando algo se recupera. Y las 3 también al final tienen un elemento que es lo que yo quiero enfatizar hoy, un elemento de un cambio en alguien, porque las 3 terminan con gozo. Las 3 comienzan con pérdida, pero las 3 terminan con gozo. Entonces hoy yo quiero esta parábola, estos 2 versos, el verso 8 que lo habla Jesucristo también, y añado que las 3 tienen que ver con el gozo precisamente que tiene el padre cuando un hijo llega a sus brazos. Cuando usted y yo en algún momento vinimos a los pies de Cristo y el Padre nos abrazó, quizás en aquel momento usted y yo no teníamos idea alguna del gozo que siente y sintió el Padre Celestial, el creador de todo, cuando usted vino a sus brazos. Alguien puede dar gloria a Dios por eso. Porque en la vida quizás tú nunca tuviste una alegría, algo que te motivara, algo que fuera, que se realzara en tu vida. Pero el saber que cuando tú diste ese paso de fe, hubo alguien que fue el que te creó a ti, que se sintió gozoso, alguien diga amén, que sintió alegría por tu llegada. Y yo no sé si en esta noche hay alguien que no ha dado ese paso, pero quiero que sepas que hay alguien que se llama Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que te está esperando. Alguien diga gloria a Dios, te está esperando y está alegre porque tú des ese paso. Por eso el infierno le pone confusión a la gente, porque él sabe lo que provoca cuando alguien se arrepiente, cuando alguien viene al encuentro con Dios. Por eso el infierno quiere y quiere, decía yo ahorita, Juan 10:10, matar, hurtar y destruir. Que tú pierdas la esperanza, que tú pierdas la conexión con Dios, que tu familia no le sirva a Dios. Pero aún así sigue sirviéndole a Dios, sigue creyéndole a Dios, porque hay recompensa. Aleluya. ¿Alguien lo cree conmigo? Hay recompensa para aquel que se mantiene. Por eso el apóstol Pablo, yo lo repito en esta hora, ha dicho, y a mí me gusta ese verso y siempre lo digo, nosotros tenemos un diseño
el diseño es que yo no retrocedo, que yo voy para adelante en el nombre del Señor. Tú tienes con quién ir, aleluya. Tú tienes quien te acompañe. Por eso no te canses de pedirle a Dios. No te canses de creer. Habrá alguien aquí que diga, yo no me canso de creerle a Dios. Y esta parábola, verso 8 y verso 9, dice de la siguiente manera. Y comienza con una pregunta. Cristo dice, pregunta, ¿o qué mujer? ¿Dónde están las mujeres victoriosas en esta? Aleluya. ¿Dónde están las mujeres victoriosas en esta noche? También, ¿dónde están los hombres victoriosos en esta noche? Está bien, para el lunes que viene, ok. Bueno, es que hay muchos caminando, está bien. No se confunda. Hay muchos, con el apóstol Pablo están caminando, Pablo Ortega. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ahora el verso 9. Y cuando la encuentra, diga conmigo, hay cosas, diga fuerte, hay cosas que no sucederán hasta que no encuentres lo perdido. Y cuando la encuentra, dice que la mujer, mira lo que hace esta mujer. Esta mujer reúne a sus amigas. Esta mujer llama a sus vecinas y le dice a voz en cuello, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y a mí me impresiona esto por muchos motivos, pero tomo quizás 2 hoy. Lo primero es que esta mujer es una mujer que no supo lo que era el gozo hasta tanto no encontró lo que se había perdido. Mientras ella estaba buscando la dracma perdida, y si lo vamos a poner un poquito más profundo, solo se le perdió una, no se le perdieron 2, ni 3, ni 9. Pero como era algo tan importante para ella, lo que representaba la dracma, ella dijo, yo no me voy a cansar, yo voy a seguir buscando. Y hay una palabra interesante, buscó con diligencia, buscó con responsabilidad. Pero lo otro muchas cosas me llaman la atención, pero otro de lo que quiero tocar en esta noche, en estos minutos, es que esa palabra en el verso 9, ella llama a sus amigas, ella llama a sus vecinas, ella llama a todo el que pueda, que ella quiera que la acompañe, porque a esta mujer acaba de llegar una temporada de gozo y de alegría. No, he dicho que a esta mujer le llegó una temporada de gozo. Yo no sé si alguien está preparado para comenzar una temporada de gozo, de alegría. ¿Dónde están las mujeres y los hombres que dicen, el diablo no me ha callado la boca, el diablo no me ha paralizado, el diablo ha venido contra ti con espada y con jabalina, pero conmigo está? Habrá alguien que diga gloria a Dios. Hay gente que desde hoy su sonrisa va a comenzar nuevamente. Hay gente que desde esta noche, gente van a notar tu gozo, gente van a saber que tú comenzaste, oh gloria a Dios, comenzaste a celebrar. Se te acabó el tiempo de la angustia, se te acabó el tiempo de la angustia, llegó el tiempo de la alguien dígame. Comienza a llamar a tus amistades y decirle, yo tengo gozo. Dile que está a tu lado, llegó el tiempo de gozo para tu vida, dile. Mire esto, mire. Es un tiempo mayor, pero si está en gozo, pues un tiempo mayor de gozo. Pero específicamente a los que como que de momento todo se te fue. Como que pusiste la confianza en todo, menos en el Dios que te da gozo, te da fortaleza, te da aliento. Y esta mujer, lo que me llama la atención, entre otras cosas, es que esta mujer no tuvo alegría, no tuvo gozo, hasta que encontró y recuperó aquello que era esencial y aquello que era importante para su vida. Yo quiero decirte en esta noche y afirmar algo en tu corazón, los que estamos aquí y también los que están a través de las redes sociales, los que lo ven en vivo o diferido en algún momento. De las cosas más difíciles en la vida no es la falta de dinero. Hay gente que no tiene dinero y tiene felicidad y tiene gozo.
Yo no estoy, no, escuche esto, no magnifique ahora esto. El dinero es importante. Si usted no lo quiere, usted lo puede traer al arca del Señor. Y estoy seguro que aquí lo vamos a utilizar bien. No estoy diciendo que tú no te mereces vivir una vida cómoda y de bienestar. Estoy diciendo que el día que no lo tengas, eso no va a hacer que tu propósito se detenga. Aleluya, de lo que Dios dijo. Lo que quiero decir que eso no es lo más difícil en la vida, no tener dinero. Tampoco le hablo a los solteros. No es lo más difícil estar soltero. Alguien diga gloria a Dios. Vamos allá. Oh, gloria a Dios. Que la mitad aquí estamos. Oh, gloria a Dios. Pues yo voy a lanzar esta palabra en el nombre del Señor. Yo no sé por qué yo voy a escribir eso, pero yo quiero decirte que lo más difícil no es no tener pareja en este momento, porque alguien Dios tiene reservado para el propósito. No es una cara linda, no es un cuerpo lindo, no es solamente eso, es un propósito desde la eternidad. Habrá alguien que diga gloria a Dios. Es un propósito de Dios, y Dios a lo mejor te ha librado de mucho, porque esperar te va a dar la condición y legalidad en el Espíritu para que no es el que tú quieras, sino el que Dios te hace. Zulma, invítame para allá para ver qué yo le digo a los solteros. Gloria a Dios. Aleluya. Así que lo más difícil no es no tener dinero. Lo más difícil no es no tener pareja por ahora. Los solteros digan por ahora, pastor, tampoco. Dios mío, pero esta gente me está. Lo más difícil en la vida no es que no tengas un buen carro. Todos deseamos un buen carro, comodidad, aire acondicionado, ¿verdad? Que en los tapones podamos, aleluya, mirar para el lado y decir, gloria a Dios, estoy cómodo, larga distancia. Esa gente que vive lejos, por allá por las piedras, necesitan tener un buen carro que los lleve y alguien dígame, que los lleve y que los traiga. Pero el no tenerlo no quiere decir que usted esté en una mala temporada o que usted haya hecho algo malo o que Dios lo tenga castigado. Eso no es así. Ahora, lo que sí es difícil en la vida es cuando hay falta de propósito. Lo que sí es difícil en la vida es cuando se te acaba la relación con Dios. Habrá alguien acá que ahora diga amén, gloria a Dios. Lo difícil en la vida es poder caminar sin gozo, sin alegría, sin propósito, sin relación con Dios. Y esta mujer entendió eso. Ella entendió que algo que era esencial, que algo que era importante, que algo que era indispensable en su vida, ahora no lo tiene. Y esta mujer tiene que tomar una decisión. Dile que está a tu lado, hay que tomar decisiones. Es el tiempo de tomar decisiones. Esta mujer, mi hermano, tuvo que tomar la decisión. O me quedo sentado llorando, o me quedo dándome contra las paredes, o me levanto a buscar aquello que no solamente es importante, sino que Dios me entregó. Porque hay cosas, vamos, levanta su mano. Antes de decirte esto, levanta tus manos. Hay cosas que se han perdido. Hay cosas que entregaste, no por capricho. Hay cosas que Dios te entregó, que son tuyas, que te pertenecen a ti. Tú no puedes esperar que tu hermano se levante. Te tienes que levantar tú. Te tienes que levantar tú a buscarlo. Muchas veces esperamos que otro lo haga, que el pastor lo haga, no, que lo haga el apóstol, que mira, cumplimos 22 años en el templo, que lo haga ella. No, perdóname, te toca a ti fue que Dios te lo entregó, en ti fue que Dios confió en tu corazón. Algo vio Dios que te entregó algo vio Dios en tu ser, en tu mente y tu corazón, que dijo, esta es la persona, este es el hijo indicado. Ahora vamos a la Biblia, porque ya Dios es eterno. Bueno, esta mujer me impresiona porque llegó un tiempo de alegría. Pero antes de ese momento, pudiéramos decir que ella, desde el momento que se le perdió la dracma hasta el momento que la consiguió, ese periodo, hubo días que se sintió triste. Hubo días que posiblemente se vino preocupación. Hubo días que, no sé si usted puede entender estos términos, que lloró. Hubo días que hubo desánimo. Días que quizás la confusión trató de abrazarla. Pero si algo me gusta y me impresiona de esta parábola de esta mujer, es que aún así ella nunca dejó de buscar la dracma. El problema que nosotros a veces tenemos es el siguiente, alguno de ellos, es que escondemos nuestra responsabilidad con frases como por ejemplo, Dios sabe y me conoce. Y yo sé que Dios sabe y Dios te conoce y me conoce a mí. Pero el hecho de que tú y yo estemos pasando por momentos duros
No nos podemos tomar de excusas para no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En esta mujer hubo dolor, en esta mujer hubo agotamiento, en esta mujer hubo momentos difíciles como tú lo has tenido. La gente no sabe que tú has tenido que levantarte de madrugada a orar en los momentos de más dolor, en los momentos de más angustia, en los momentos que hubo pérdida en tu vida. Nadie se enteró lo que te está pasando, nadie se enteró la angustia, pero tú has dicho: yo voy a buscar a Dios, porque en los momentos duros, cuando tú buscas a Dios, en los momentos de conflicto, tú tienes una garantía que no vas a pelear con tu fuerza, vas a pelear con el Dios poderoso que está. Habrá alguien que diga amén, que está delante de ti. No dejes de buscar a Dios, no dejes de conectarte con Dios. Pastor, esto es difícil, pastor, tengo dolor, pastor, estoy angustiado, mas yo te digo: sigue buscando a Dios, porque mientras sigas buscando, lo vas a encontrar. Habrá alguien que levante su mano en esta noche. No dejes de buscar a Dios. No dejes de orar. No dejes de congregarte. Llegó el tiempo. Hermano, va a haber tiempo que aunque sea arrastrando. Apóstol ha dicho en muchas ocasiones, y yo lo voy a repetir, la voy a citar, que hay veces que uno mismo tiene que tomarse por aquí y alarse hasta llegar a congregarte. ¿Alguien lo ha hecho en algún día? Aleluya. Hemos tenido que hacerlo. Pararnos en el espejo y decir: ¿sabes qué, Pastor Edgardo? Usted no se manda ya. Ahora lo manda el Espíritu de Dios. Vete para la casa de Dios. No, que estoy desanimado. Vete a coger fuerza en la casa. Alguien diga amén en esta hora. Hay veces que tendrás que hablarte. A veces estarás esperando una palabra profética y la palabra profética la tienes en tus labios. Tú tienes la palabra que carga. Tú cargas una palabra para levantar. Habrá alguien que le... Oh, gloria a Dios. Tú tienes una palabra profética que tienes que decir en algún momento, como el salmista David, y hablarte a tu alma: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, busca a Jehová y no te olvides de su beneficio. Que están en su casa, hay momentos que los celebramos desde que nos levantamos, pero hay momentos y días muy particulares. Pero tu Dios no cambia con el día tuyo. El Dios no cambia con las temporadas. El Dios en verano, en invierno, en otoño, en cualquier trimestre del año, en cualquier semestre, sigue siendo el Dios poderoso, el que dijo el apóstol Santiago de una manera magistral, que Él es el que nos da todos los regalos. De Él, del Padre de las luces, proviene todo don perfecto. Proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dile que está a tu lado: tu Dios no cambia. Dile: tu Dios no se muda. Tu Dios sigue haciendo lo que tiene que hacer. A veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios es capaz de hacer. Esta mujer triste, preocupada, quizás llorando, desanimada, amor, invirtió todo lo que tenía, confundida, pero nunca dejó de buscar. Se levantaba todas las mañanas. Yo no sé cuánto tiempo duró, no especifica la Biblia. No sé cuánto tiempo tú llevas en la situación que te ha puesto desesperanza en tu vida, te ha colocado desánimo, te ha colocado una crisis de fe. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas, si llevas una semana, si fue después del caos, si llevas el domingo. No sé cuánto tiempo desde que te dieron la mala noticia, desde que se te perdió aquello que es indispensable para ti. Yo lo que sé es que esta mujer hay que aprender algo. Esta mujer siguió hasta que no encontró, no se detuvo. Quizás se detuvo un momento a descansar, pero dijo: voy a descansar, pero voy a seguir. Alguien dígame: voy a seguir buscando. Quizás hubo días de desaliento, pero el desaliento siguió buscando. En el momento duro, a alguien le estoy diciendo de parte de Dios: no te canses, aunque sea arrastrándonos, aunque sea con dolor, con o sin nada. Yo voy a buscar aquello que a mí me pertenece. Yo voy a seguir siendo íntegro. Yo voy a seguir siéndole fiel a Dios. Pero del verso 8 lo que habla es de pérdida. Si me lo puedes colocar nuevamente. Verso 8 del capítulo 15 de Lucas. Lo que habla es de pérdida. Algo se perdió. Y el verso 9, mientras el 8 habló de pérdida, alguien lo dijo por aquí. Zulma, el 9 me habla de gozo.
El 8 de pérdida. El 8 de tristeza. Es más, el 8 me habla a mí de esfuerzo. Esa mujer hizo ahí 3 cosas que... El 8 me habla de que se esforzó, de que no se detuvo. Pero el 9 llegó la recompensa. El esfuerzo de hoy, alguien diga amén, el esfuerzo tuyo de hoy. A lo mejor tú te encuentras en el verso 8 con pérdida. A lo mejor te encuentras en el verso 8 con mucho esfuerzo. Nadie lo nota, nadie sabe lo que estás orando. Nadie sabe lo que haces en privado. Nadie sabe la declaración que estás haciendo. Nadie sabe que te has levantado contra todo ímpetu. Nadie sabe que han venido contra ti con espada, con jabalina. Nadie sabe, pero tú has dicho no. Aunque nadie sepa, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos, dígalo. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Alguien diga, la voy a buscar. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Diga, el verso 9 trae gozo y celebración. Porque llega ese tiempo para ti. Y recalco y afirmo y reafirmo. Si lo tienes, se te va a aumentar. Si no lo tienes, llega tu tiempo. Salmo 30, verso 5. En la noche vas a llorar, pero llega la mañana de gozo, dice el Señor. Llega un tiempo de celebración. Eso es lo que profetizo sobre ti. Un tiempo de celebración extrema, aún en medio del dolor. Dios le dijo al pueblo, no. Yo sé, está en el desierto, yo sé eso. Pero yo quiero que aún en ese sitio ustedes me celebren mi nombre, mi gracia, mi gloria. Es un poco difícil de digerir que alguien te diga un lunes por la noche, feriado para Puerto Rico, celebra en el desierto. Pero la Biblia nos apoya, la Biblia te empuja a que tú puedas decir en medio, alguien lo está recibiendo por este lado, en medio de la situación. Es lo que la gente no lo entiende, el diablo no lo entiende, pero tú tienes que gozarte en medio de la situación. La gente te dice, te ve saliendo de tu casa diciendo, ella va a volver para la iglesia, él va a volver para la iglesia. Y los vecinos dicen, pero yo no sé, algo le pasó. No es que su familia está en crisis, no es que no tiene trabajo, no es que le quitaron el salario, pero tú vas a decir, amiga, tú vas a llamar, vecina, vengan, gócesen conmigo, porque algo está. Yo no sé si usted en esta hora puede levantar su mano y decir, llegó el tiempo de mi celebración. Yo no sé si usted puede dar un grito de gloria ahí celebrando en esta noche. El único aquí, aparte de tus enemigos naturales, que siempre hay uno que otro, quien se pone rabioso con tu alegría, ¿sabe quién es? Alguien que fue feliz y ya no lo es. Alguien que tuvo en su haber el poder adorar a Dios, el poder estar en la presencia, que es tu enemigo y el mío, y que ya no tiene posibilidad alguna en la eternidad de volver a hacer eso. Por eso, como él sabe lo que se siente, él sabe lo que produce un gozo. ¿Sabe cuántas personas usted va a impactar desde hoy cuando tú llegas a un sitio y tú pises ese lugar con gozo y alegría? La gente te va a preguntar, ¿a qué iglesia tú estás ahí? Oh, gloria a Dios. No, alguien lo está recibiendo. Tú vas a pisar sitios que están en cenizas espirituales y tu gozo va a traer, aleluya, va a traer vida. Tú vas a llegar a sitios parecidos al valle de huesos secos y vas a pisar, vas a conquistar y vas a... Aleluya, aleluya, aleluya. Hay gente, mire, hay una cajera que está esperando por ti en el supermercado. Hay alguien de mantenimiento que tú le vas a llevar alegría. Hay un empleado, oh, gloria a Dios, un empleado que tu sonrisa, tu gozo, tu alegría lo va a impactar. Póngase en pie. En los próximos días tu gozo va a impactar a alguien.
Y vas a tratar con personas que, hermano, por más que, pero naturalmente no vas a poder, pero en el espíritu tu gozo y el gozo del Señor va a ser su fortaleza. Porque hay gente y hay gente, hermano, que por más que se quedan, pero tu gozo en el espíritu, el gozo que produjo el encontrar la dracma perdida. El problema es que no vas a tener gozo nunca hasta que no encuentres lo que Dios te dio, que ya tú lo tienes. Tú y yo vamos a aparentar en algunos momentos tener gozo. Vamos a suspirar. Pero hasta que tú no tengas un encuentro, primero con Dios, y luego encuentres lo que Dios te dio, porque confió en ti, tu vida nunca va a experimentar el gozo inefable de Dios. Levante su mano en el nombre de Jesús, Padre. En esta hermosa noche, este pueblo, hemos recibido tu palabra y declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra nos da victoria, nos da fortaleza, nos ayuda a continuar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque hay momentos que quisiéramos soltarlo todo, mas tú, mas de ti recibimos la fuerza. Hay momentos que quisiéramos olvidarnos de todo, mas tú siempre llegas, estás presto para nosotros. Y gracias porque aún seguimos confiando en tu gracia, en tu mano poderosa. Y este pueblo te agradece. Te agradecemos, Señor, los que estamos aquí, los que están a través de las redes sociales, lo grande y poderoso que tú has sido con nosotros. Gracias, Padre, porque llegó el tiempo de celebrar. El tiempo que nuestra celebración impactará a otros. El tiempo, como decíamos ayer, que la celebración de tantos años en este lugar imparte bendición a aquellos que están comenzando, a aquellos que Dios le está entregando en el nombre de Jesús en esta temporada. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor en esa hora. Gracias, Padre. Yo quiero que antes de que nos vayamos, mire qué hermoso esto, nos llaman desde Maricao, gloria a Dios. Allí en una casita en Maricao nos está viendo Ivette Rodríguez y ella se está reconciliando con el Señor. Gloria a Dios. Ella dijo: yo quiero ser parte de los que recupero lo que se perdió. Qué hermoso, Ivette. Bendecimos tu vida. Sigue hacia adelante. Busca una iglesia allá cerca en Maricao, que puedas congregarte, que puedas recibir esta palabra. Cada vez que puedas, conéctate a esta transmisión de los cultos, Apóstol Wanda Rolón, y vas a ser bendecida en el nombre del Señor. ¿Alguien se compromete a orar por Ivette Rodríguez para que Dios le dé fortaleza y la dirija? Quiero orar por los que están enfermos. Cristian, ¿verdad? Cristian está en el hospital. Queremos orar por él a la distancia. Si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo en el nombre del Señor. ¿Habrá alguien más que quiera presentar a algún enfermo? Si hay alguien enfermo aquí, pase. Tenemos 1 o 2 minutos todavía para poder orar. Si usted necesita la oración, es el tiempo ahora para orar por los enfermos, fortaleza, alguna oración que usted quiera. Vinimos a orar. Así que le invito, si alguien quiere pasar hasta acá. Aquí habemos personas que podemos orar y conectarnos con el Señor para que algo siga sucediendo después de las oraciones, después de esta palabra, después de esta bendición. Ivette Rodríguez de Maricao, estamos muy contentos en el nombre de Jesús. Venga, vamos a tomarnos 1 minuto, 2 minutos para orar por los hermanos, para orar por los enfermos. Y luego de esta oración adoramos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos y nos despedimos y nos vamos muy tranquilitos ahí en paz en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Oh, Espíritu Santo, te doy gracias, te doy gracias. Te doy gracias en esta noche por este tiempo. Gracias por cada uno de tus hijos que ha llegado al altar. Maritere, ven, ayúdame, por favor. Ayúdame a orar por las hermanas que pasaron en el nombre
nombre de Jesús de Nazaret. Pastor Zulema, por favor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por este tiempo, gracias porque tú eres merecedor de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Gracias, Señor, porque ya tú has comenzado a hacer algo impresionante en cada uno de los que estamos reunidos en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu bondad, gracias por tu grandeza, gracias porque sigues haciendo milagros, Dios, porque tu brazo no se ha cortado para salvar, Señor, porque tu oído no se ha grabado para escuchar, Señor. Y esta noche, en el nombre de Jesús, nos ponemos en acuerdo, en oración, y declaramos que lo que tus hijos han venido a buscar ha sido entregado para ellos de tu parte, Señor. Declaramos cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier diagnóstico que haya sido lanzado, Señor, viene a cancelación en esta hora. Cesa y desiste en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuerzas nuevas, fortalezas nuevas, Señor. Gozo, celebración. Gracias, Padre, porque esta noche se convierte en una noche importante de gracia, de bendición. Gracias sobre gracias, Señor. Seguimos creyéndote, seguimos desatando bendición, seguimos profetizando vida, seguimos profetizando cambio, seguimos profetizando, Señor, que algo grande tú desatas sobre tus hijos y sobre tus hijas, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda sequedad espiritual, todo aquello que espiritualmente ha muerto, Señor, hoy declaramos vida. Hoy declaramos que el espíritu de resurrección que está en este lugar, que levantó a Cristo de entre los muertos, está en este lugar también. Y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú impartes ahora, Padre, ahora en el nombre de Cristo Jesús, impartes bendición, impartes gracia, impartes favor, Señor. Impartes tu mano toca la vida, tu mano, Señor, toca al interior, tu mano se lleva la enfermedad, tu mano se lleva la confusión. En el nombre de Jesús de Nazaret estamos declarando, vamos a orar. Estamos declarando un milagro. Alguien oró por ti en algún momento, alguien se paró en la brecha en algún momento. Nos toca a nosotros declarar, sobre estos hermanos que han pasado. Ellos han venido con fe, han venido a buscar su milagro, han venido a abrazar el milagro, y Dios le concede ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, yo creo por un milagro para ellos. Yo creo que algo Dios está haciendo. Yo creo que el poder de Dios se manifiesta esta noche. Yo creo que algo grande Dios comienza a hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, el milagro que has estado esperando, el milagro que les pide, Señor, se abre la puerta del cielo a favor de tus hijos, Dios. Su oración, su fe, Señor, alcanza lo inalcanzable. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que los cielos se abran a su favor, que a causa de su oración, a causa de lo que te pide, Dios, tú le entregas, Señor. Tú abres puertas, Señor. Tú tocas corazones, Señor, en el nombre de Jesús, como hizo aquella mujer, Dios, que se tiró por el suelo, pero ella tenía que tocar el borde del manto del Maestro. Estamos tocando el borde, Señor. Estamos provocando el milagro. Estamos provocando que algo tú hagas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros lo creemos, te creemos a ti, Señor, te creemos a ti, Padre, porque tú no has perdido una batalla. Tú siempre estás presto a nuestra oración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por el tiempo que nos has permitido, Padre. Gracias por este tiempo extraordinario en tu presencia. Gracias porque en ti siempre hay plenitud de gozo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Está en este lugar. Aleluya.
Gracias, Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? Dios es bueno. Denle ese aplauso al Señor ahí fuerte mientras seguimos orando. Dios está en este lugar. Nunca limita el poder de Dios, hermano. Dios siempre va a hacer lo que nosotros tengamos la disponibilidad para que Él haga. Él siempre está presto a libertar, a sanar, a salvar. Habrá alguien que se une en esta noche a Ivette desde Maricao, alguien que nos visite y que diga: yo quiero reconciliarme hoy, pastor. Yo quiero recuperar todo lo que he perdido. Sabes que Cristo, todo lo que conquistó, te lo entregó a ti. Cuando tú reconoces, Él por gracia te lo dio, pero tu fe lo hace alcanzable. Por gracia te lo dio. Está, te sanó. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos. Ya fuiste sano. Pero la fe es lo que te hace alcanzar lo que por gracia nos es dado. En esta noche quiero que tome su ofrenda, sus diezmos, sus ofrendas. Seguimos ministrando acá también. Gracias, Padre. Oh Espíritu, qué lindo tiempo, de verdad. Donde está Dios siempre hay algo maravilloso. Aleluya. Gracias, Padre, qué preciosa es la presencia de Dios. Gracias, Maritere. Gracias. Qué precioso Dios. Tome su ofrenda y vamos a adorar al Señor con ofrendas, con diezmos, con pacto, y declaramos que Dios las recibe con bien y que se alegra lo que estamos haciendo, porque de los recibidos de su mano le damos. Venga con gozo y adora al Señor con sus diezmos y ofrendas. Los que están a través de Facebook, ATH Móvil, Alaba 7. Igualmente por PayPal, www.alaba.org. Obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Es con espada y con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Les recuerdo que el miércoles en la mañana estamos en el tabernáculo de oración a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11. Va a estar ministrando el pastor Héctor López directamente de la iglesia Ciudad de Vida en Añasco. Y en la noche sigue la segunda parte de la predicación de guerra espiritual a través del apóstol Pedro Serrano de la iglesia Camino Vivo en las Piedras. Así que le invito. Igualmente el viernes, Generación Antorcha. Y el domingo, a partir de las 10 de la mañana, nuestro culto impactando a las naciones, que estará Todd White en la predicación. Así que bendigo su vida, que esa palabra se quede grabada en su corazón. Bendecimos los que estuvieron en las puertas, el ministerio Grupo Regeneración. Gracias por bendecirnos. Gracias, Pastor Ramón. A los que estuvieron en audiovisual, Carmen Jelly y todos los muchachos de las cámaras, les bendecimos y nos vamos con paz y con bendición de este lugar. Decimos como dijo Moisés: Señor, si tu presencia no iré con nosotros, no nos vamos de este lugar. Llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares, con toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que lo crea diga amén.
Y yo declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor martes de tu vida, en el nombre de Jesús. Y declaro un amén. Gloria a Dios. Les bendigo en el nombre del Señor. Todd White en la senda antigua. And gives their everything. You are possessed by the God of the impossible. You are possessed by the Father of lights, and all good gifts come from the Father of lights. Este próximo 31 de julio, te invitamos a conocer el impactante testimonio del pastor y evangelista Todd White. And if you dare to sling that, you'll drop a giant and pave a way for the world to see God is our victory. Su pasión y anhelo de que todos puedan experimentar el poder del Espíritu Santo lo han llevado a lugares en donde Dios lo ha respaldado impresionantemente. Te esperamos en la iglesia La Senda Antigua el domingo 31 de julio, 10:30 de la mañana. Iglesia La Senda Antigua, Toalta. If we would represent him. Ronnie Chávez en Puerto Rico. Porque si tú puedes entender que los mayores no son anticuados, no son gente que pasó de moda, sino que es la gente que pagó el precio para que tú estés en una plataforma de lanzamiento. 12 y 13 de agosto, trayendo la Escuela de Evangelismo Profético. Como recursos estarán el apóstol Ronnie Chávez, profeta Eric Alpizar, salmista Luigi Castro, profeta Pablo Chávez, y como anfitriona, apóstol Wanda Rolón. Viernes 12 a las 7 de la noche, sábado 13 a la 1 de la tarde, en la iglesia La Senda Antigua en Toalta. Información 787-730-5880, alaba.org.